Hola, bueno, hoy estamos aquí para explicaros cómo se pueden arreglar los arañazos de un coche. En este caso tenemos un Golf TDI de hace 18 años que tiene pues los típicos golpes en el espejo retrovisor que más de uno hemos sufrido, y también tiene unos roces por aquí en el embellecedor de la puerta. Vamos a explicar cómo se reparan y veréis que es muy sencillo, solo hay que seguir los pasos que os vamos a explicar. Así que si queréis averiguar cómo hacerlo, pues continuar viendo el vídeo. Antes de ponernos manos a la obra, voy a explicaros un poquito los productos que vamos a utilizar. Primero, las lijas. Antes de pintar vamos a tener que lijar y después de aplicar alguno de los productos también. Os lo explicaré en el proceso. Que lo sepáis, primero una esponja abrasiva es muy útil, y después una lija de grano 800. También nos harán falta cinta de carrocero con plástico para poder cubrir aquellas partes que no queramos que se manchen de pintura. Unos guantes también vienen bien porque sí o sí seguro que te vas a manchar las manos al aplicar el spray. Y también viene bien tener un plástico cubre todo para ponerlo en el suelo o proteger alguna cosa que esté por alrededor en la sala donde vayáis a hacer el trabajo. En cuanto a los sprays, hará falta una imprimación, que es lo primero que aplicaremos y ya veremos para qué sirve. Luego tenemos el spray con la pintura, con el color de vuestro coche. Y por último, un barniz, que es lo que se le da al final y es lo que le da protección a la pintura y el brillo típico de los coches. Vamos entonces a empezar con el procedimiento. Bueno, pues como veis, lo primero que hemos hecho es enmascarar todo aquello que no queramos que se manche de pintura, ¿vale? Hemos utilizado la cinta de carrocero con plástico para delimitar aquellas partes que no queremos que se manchen haciendo nuestro trabajo. Una cosa muy importante antes de ponernos a pintar es que tenemos que pensar qué es lo que vamos a pintar exactamente, ¿vale? Cuando pintamos, lo ideal es que pintemos toda la pieza entera para evitar que haya cortes. Es decir, por ejemplo, este es el embellecedor de la puerta que tiene esta forma, hasta aquí, y luego aquí se corta y empieza otro trozo aquí. Entonces lo que deberíamos pintar es justamente toda la pieza entera, ¿vale? No solo donde esté el rayazo, sino que toda la pieza entera, de manera que no haya ningún corte, ¿vale? Porque si por ejemplo pusiera cinta de carrocero aquí para delimitar solo la zona que queremos pintar, y yo pinto, cuando quitara la cinta de carrocero, aunque sea el mismo color, se va a notar que aquí hay un corte, ¿vale? Nunca hay que pintar al corte. Los cortes tienen que ser los cortes naturales de la pieza. En este caso, aquí y aquí. Pero sin embargo, la pieza la voy a pintar entera hasta allá. Y aquí, como hay otro corte para el otro lado, yo ahora voy a enmascarar de aquí para allá, puesto que esta parte del embellecedor no está mal. Antes de empezar a pintar, lo que tenemos que hacer es lijar la pieza entera que vamos a pintar, de aquí hasta allá. El motivo de lijar es porque al pasar la lija, lo que hacemos es abrir el poro, y eso lo que va a hacer es mejorar mucho la adherencia de la imprimación que vayamos a poner después, ¿vale? También el lijado lo que busca es limar asperezas y, digamos, eliminar aquella pintura que pudiera estar mal anclada o lo que fuera, ¿vale? La lija a utilizar, la adecuada, es la lija de 800, que es una lija bastante fina, porque lo que queremos es, digamos, matizar y abrir el poro. Lo que no queremos es que haya unos rayazos demasiado grandes, porque si no eso luego se notaría. Entonces, cogemos la lija, cortamos un trocito y
simplemente pasamos la lija por toda la pieza, no solo por donde está dañada, sino por toda la superficie que vayamos a pintar. En este caso, todo el embellecedor hasta el final. Ya tenemos la pieza lijada, como veis ha quedado de un color mate y se ha quedado como un polvillo típico de después de lijar. Esto lo tenemos que eliminar y es tan fácil como coger un trapo, humedecerlo con alcohol o con algún producto desengrasante y simplemente pues limpiamos toda la pieza. Bueno, ya tenemos la pieza lijada, la hemos limpiado bien y ahora lo que vamos a hacer es aplicar la imprimación. La imprimación, en este caso, es un aparejo y su función es doble. La primera es proteger las partes que han quedado expuestas de la pieza. En este caso es de plástico y no importa tanto, pero si fuese la chapa metálica, esta imprimación lo que tiene son propiedades antioxidantes que protegen el metal de la oxidación. En este caso es una pieza de plástico, no es tan importante, pero aún así, pues digamos que es una primera capa de protección. La segunda razón de poner la imprimación, esta imprimación aparejo, es que se agarra muy bien a la superficie y lo que va a hacer es mejorar la adherencia de la pintura que pongamos después. Y otra razón que cumple esta imprimación, y quizás sea la más importante, es que lo que hace es un poco más densa que la pintura y lo que hace es rellenar las pequeñas imperfecciones que se han quedado debido al rayón, ¿vale? Lo que tenemos que conseguir, el objetivo en esta fase, es que la pieza quede totalmente lisa. De manera que cierres los ojos y pases la mano y no notes que haya nada rugoso y esté totalmente liso. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues vamos a aplicar esta imprimación una primera mano, una capa fina, la vamos a dejar secar. Si vemos que todavía hay que echarle más porque todavía se notan digamos, las irregularidades que ha dejado el daño, lijamos y volvemos a aplicar otra capa. Y así hasta que tengamos esa superficie que decía de cerrar los ojos y que no notes absolutamente nada y esté todo liso. Cuando lo tengáis así, está ok para que la pintéis. No os olvidéis que los sprays hay que agitarlos al menos durante 1 minuto. Sé que es un rollo, pero es muy importante que se haga. Así que vamos a agitar. Una vez agitado ya podemos aplicar el producto. Os recomiendo encarecidamente que antes de que apliquéis por primera vez un spray, el primer chorro lo echéis sobre un papel o un cartón, ya que es muy habitual que el primer chorro pueda salir algún que otro escupitajo y os deje goterones, ¿vale? Una vez hemos vaciado el primer chorro, ya tenemos el spray perfecto para darle sobre la pieza. Como he dicho, movimientos de muñeca y una capa muy fina. No os preocupéis si en la primera pasada no cubrimos del todo la pieza. Cuando hayamos aplicado la primera capa fina, la dejamos secar unos 3-5 minutos y seguimos aplicando otra. Si vemos que ha quedado alguna imperfección, como nos ha quedado aquí,
después de esos 3-5 minutos, si se ha secado, podemos darle un poco con la lija. Pero bueno, de momento, como tenemos una capa demasiado fina, yo no voy a lijar. Voy a darle ahora otra segunda mano hasta cubrir. Antes de darle esa segunda capa, lo que he hecho es cambiarle el capuchón del spray, ¿vale? Con nuestro kit van más capuchones de repuesto para que podáis hacer esto. Ya que en el tiempo de secado, igual que se seca el aparejo en la pieza, también se seca en el capuchón. Entonces, para evitar que haya escupitajos u obstrucciones, lo mejor es que cambiemos el cap o, en su defecto, lo limpiemos con un poquito de disolvente por aquí dentro y por aquí fuera, para que así, cuando lo volvamos a utilizar, funcione perfectamente. Vamos a darle entonces esta segunda capa. Vemos que después de haberle dado un par de capas, todavía se siguen notando algunas de las imperfecciones causadas por los arañazos. Esto quiere decir que todavía tenemos que poner más aparejo hasta que esto quede totalmente liso, como decía. Entonces, como ya la hemos dejado secar, vamos a lijar un poquito con la intención de que se vayan nivelando. Veis que ya se va eliminando sobrante y cada vez, en cada capa y en cada lijado que demos, van a ir desapareciendo hasta que al final pasemos la mano y veamos que no hay ya ninguna irregularidad. Cuando ya hayamos puesto un par de capas o tres de imprimación, podemos utilizar la esponja abrasiva, que nos ayudará a conseguir un lijado más uniforme por toda la superficie. Y en definitiva, conseguir esa superficie bien lisita que buscamos. Bien, pues ya tenemos la pieza perfectamente lisita gracias al aparejo y a los lijados. También en el espejo retrovisor hemos hecho el mismo trabajo y ahora que ya está seco, pues es el paso de pintar. En este caso lo que hemos hecho es, si no lo sabíais, para que nosotros en Pintar Sin Parar os podamos hacer el mismo color que vuestro coche, necesitamos que nos deis el código de color del coche. Este código suele estar en una etiqueta en alguna parte del coche, algunos lo tienen al abrir el capó, otros en el maletero donde la rueda de repuesto. En cualquier caso, si tenéis dudas, podéis contactarnos y con decirnos la marca y el modelo del coche, os podemos decir dónde encontrar vuestro código. Con ese código hacemos el color exactamente igual que vuestro coche. Para pintar, pues igual que con el aparejo, hay que ir aplicando capas finas, movimientos de muñeca, sin echar demasiada pintura entre capa y capa, y esperando unos 3-5 minutos entre pasada y pasada. Vamos allá. Vamos a dar otra capa más y damos
pasadas hasta que veamos que queda perfectamente cubierto y uniforme. En este caso, en el caso de la pintura, no hay que lijar, ¿vale? La única razón por la que debes lijar es si te ha quedado algún goterón por algún error al aplicar, entonces la dejas secar y sí le puedes pasar una pequeña lija para quitar ese goterón. Pero si no, no hay que lijar. Bien, como veis, si vais aplicando con paciencia, como os he explicado, capas finas, muy finas, dejando secar 3-5 minutitos, veréis que queda algo tan lisito como esto, ¿vale? Y ahora ya solo nos queda el paso de barnizar. Para barnizar vamos a utilizar un barniz de 2 componentes de carrocería de coches, como el que vendemos en uno de nuestros kits. Este barniz, al ser de 2 componentes, tiene una dureza mucho mayor que un barniz de un componente. Por eso los coches son tan difíciles de rayar o de que un impacto de cualquier cosa pueda rayar el coche. Y también otra característica que tienen estos barnices es que tienen protección ultravioleta, de modo que protegen del sol lo que es la pintura, ¿vale? Por eso también los coches pueden estar expuestos al sol durante mucho tiempo sin que se decolore el color, ¿vale? Entonces, pues ahora para aplicar el barniz procedemos de la misma manera que con la pintura y con el aparejo. Capas finas, movimiento de muñeca, y lo único que tenemos que tener más en cuenta con el barniz es no alejarnos demasiado. Si nos alejamos demasiado, el barniz cae sobre la superficie demasiado pulverizado y digamos que crea como una pequeña película más rugosa, y eso hace que pierda el brillo una vez seque. Entonces, con el barniz hay que intentar mojar, pero no acercarse tampoco demasiado para evitar descuelgues. Para ello, lo que hemos dicho, lo más fácil, capas finas, evitas descuelgues y lo único, pues no alejarse demasiado. Vamos a descargar el primer chorro, como hemos dicho en las otras ocasiones, en un papel, ¿vale? Y ya lo tenemos listo para barnizar. Ya hemos dado la primera capa de barniz, hemos esperado unos 5 minutos y procedemos a dar otra pasada más. Ya hemos aplicado un par de capas bien estiradas de barniz y seguramente si lo haces así verás que sale como un poco de efecto piel de naranja en el barniz, lo que hace que es como si perdiera brillo, ¿vale? No os preocupéis. Después de haber dado estas 2 primeras capas así, hay que dar una tercera, pero ya mojando bien toda la pieza, ¿vale? Pero al mismo tiempo moviéndose deprisa para evitar que haya descuelgues. Si por algún fallo se te descuelga, no lo toques, déjalo secar
Cuando seque del todo lo puedes lijar y volver a barnizar encima y no pasa nada. Vamos a ello.